¿Qué harías si el juez que envió a tu padre a la cárcel fuera tu única esperanza? Una detective lo pierde todo por culpa de un sistema corrupto. Para vengarse, traza un plan desesperado. Una noche, una cámara oculta y un chantaje que lo cambiará todo. Ahora, tras forzarlo a dormir con ella para grabarlo, el juez y la detective se ven atrapados en una alianza explosiva. Shin Yong-yu es una detective que investiga en secreto al poderoso bufete Taibak, involucrado en una lista sin fin de corrupción. Su mundo se desmorona cuando ve a su padre, Chang-ho, esposado y acusado públicamente de asesinato y fraude. Y es que su padre fue a verse con su amigo Sung-shik. Sin embargo, al llegar, ve que es atropellado y rematado por un encapuchado. Ella intenta probar su inocencia con pruebas de su amistad con Sung-shik y su llegada tardía al lugar del crimen, pero la policía tiene registros financieros y ADN que complican el caso. El juez Dong, hombre íntegro, condena al yerno de un juez corrupto y rechaza un matrimonio arreglado con la hija del abogado principal de Taibak, Choi Il-hwan. Sin embargo, su reelección como juez está amenazada por estos mismos poderes. Para limpiar el nombre de Chang-ho, Yang busca desesperadamente el celular perdido de su padre. Y es que el contenido del celular puede demostrar su inocencia. Mientras tanto, Dong-jun se enfrenta a una elección crítica: rendirse al bufete Taibak o seguir sus principios. Su integridad lo lleva a rechazar sus condiciones, incluso si eso significa perder su cargo. Pero la enfermedad de su padre y la presión de su madrastra lo hacen dudar. Durante su juicio de reelección, Dong-jun rechaza defenderse afirmando que no merece ser juzgado por jueces corruptos. El juez Yang lo amenaza con acusaciones de corrupción y soborno si no coopera. Sin embargo, Dong es descalificado como juez y, presionado por el abogado Chui, accede a dictar una sentencia injusta contra Chang-ho para evitar la cárcel por las acusaciones falsas que intentaron colocarle. Por esta razón, condena 15 años al padre de Young, y Young también es despedida por su investigación ilegal. Jong-yu ve un artículo sobre la boda de Dong con Su-yeon, lo que lo convierte en el yerno de Tae-bak. Llorando en silencio, aplasta el artículo con determinación. En su despedida de soltero, Dong bebe en silencio, resentido con sus colegas por denunciarlo. Borracho, lo suben a un coche con un conductor misterioso. A la mañana siguiente, despierta en una habitación de hotel, con su madre llamándolo. Cuando cuelga, Jong-yu aparece en bata, lo felicita irónicamente por su boda y revela una grabación íntima de la noche anterior. Mientras él intenta explicarse, ella lo interrumpe. «Creo que tengo que traer a mi padre a casa», juez Lee Dong-jun. En el baño del hotel, Jong-yu llora mientras habla con su madre, pero se recompone para enfrentar a Dong. Él queda atónito al descubrir que pasaron la noche juntos y que Jong-yu usará el video como arma. Alega que no es el único culpable en el caso de Chang-ho, pero ella le recuerda que confió en él por su reputación. Aunque él señala que el video no prueba coacción, teme que el juez Yang lo vea. Jong-yu le deja claro que lo hará pagar. Durante la boda, Dong no puede evitar pensar en las consecuencias del video. Tras la luna de miel, inicia su trabajo en Taebaek con Su-yeon. Allí, Young aparece como su nueva secretaria con el nombre falso Jo Yun-hwa. Él le pide que se vaya, pero ella insiste. Está allí para encontrar la verdad y exponer su responsabilidad en el caso de su padre. Le entrega evidencia de un coche de Taebaek implicado en el accidente que resulta estar vinculado a Su-yeon. Mientras Dong revisa grabaciones de seguridad, descubre que Su-yeon era la conductora que atropelló a Chang-ho. Aquí aparece Jung-il, el abogado de los Taebaek, quien los ayuda a ocultar sus chanchullos. Después de cenar, Su-yeon le dice a Dong que en Taebaek solo necesita lucir bien y firmar documentos. Todo lo importante lo hace su padre. Mientras tanto, Yang visita a su padre en prisión y se alarma al verlo toser sangre. Aunque el médico minimiza el síntoma, ella teme lo peor. En Taebaek, Dong le informa a Jong-liu que ya no será su secretaria. Ella insiste en que aún tiene poder sobre él y menciona el video. Él dice que no buscará más el culpable.
pero ella le revela que su padre podría morir antes de que obtenga la libertad. Un poderoso empresario visita a Choi, preocupado porque el NPS se opone a la venta de Blue Dragon, de la cual es accionista. Jong-il asiste a la reunión y se revela que su padre es el presidente Kang, uno de los hombres más poderosos y corruptos dentro del conglomerado Taebaek. Esa mañana se publica un video en redes de Dong y Jung en la cama, sin mostrar sus rostros. El usuario es Yam Sang-gu, nombre ligado a un personaje que violó a una mujer indefensa. El video muestra un solo fotograma por día, extendiendo la tensión. Mientras se reproduce, Jong-yu entra a la sala de conferencias y le sirve café a Dong. Don-jon le reprocha haber soltado la bomba. Ella le entrega una foto de Baek Sang-gu, un gángster ligado a Taebaek, y le da 10 días para descubrir al culpable. Soo-young luego le asigna un caso de Sang-gu. En un giro, se revela que él ayudó a encubrir la muerte de Sung-shik. Jung planea exponer al representante de Taebaek que se reunirá con Sang-gu. Dong llega justo a tiempo para ver la transmisión en vivo y queda impactado al descubrir quién es el verdadero culpable, Jong-il. En el restaurante, Jong-il llega para reunirse con Sang-gu, pero él esperaba a Soo-yeon, que lo advierte por teléfono. Es una trampa. Sang-gu arroja una botella a la cámara y se marcha, dejando a Jong-il inquieto. Jong, observando en vivo, comprueba que su plan falló. Mientras tanto, Dong recibe la llamada de Soo-yeon y va al lugar de pesca donde mataron a Sung-shik. Le reprocha su frialdad y ella le recuerda que él manipuló el juicio y advierte que si ella cae, ambos lo harán. Dong usa sus contactos para mejorar la atención médica de Jang-ho y transferirlo a una prisión lejana. Al día siguiente, Jong como Yen-hwa alerta a Jong-il que cambie los códigos de seguridad. Ella los graba y de noche hurga en su despacho sin encontrar nada relevante, guardando recibos de hoteles que envía a Hyun-soo. Jeon es arrestada y en la comisaría Dong-jun le advierte que irá a prisión, a lo que ella responde con desprecio. Lo peor es que Dong es drogado durante una reunión con Sang-gu, mientras Soo-yeon orquesta su arresto mediático por drogas. En el club, Jong-il revela su relación con Soo-yeon y amenaza con destruir a Dong. Este, débil, se tambalea mientras Jong, quien escapó de la policía, corre desesperadamente por las calles, decidida a salvarlo. Dong-hun enfrenta la adicción de Sang-yu y además descubre que Soo-yeon y Jong-il han sido amantes durante años. Mientras Jong-il planea hacer arrestar a Dong-hun por drogas, pero Jong lo rescata en el club. En paralelo, Jong lleva a Dong a casa de una amiga doctora quien lo estabiliza. Al recuperar la conciencia, Jong le muestra pruebas de la infidelidad de Soo-yeon, y aquí él se debate entre alejarse o ayudarla a vengarse. A la mañana siguiente, Dong se enfrenta a Soo-yeon, quien confiesa que ha estado viéndose con Jong-il 2 veces por semana. Él, resignado, le dice que no se irá. En Taebaek, Jong-il propone liderar un fondo australiano, otra corrupción más, pero Choi interviene para informarle que el nuevo jefe del equipo será Dong. Mientras tanto, Dong-hong representa a Sang-yu en juicio, donde acepta un nuevo cargo para presionarlo a confesar la verdad sobre la muerte de Sung-shik. Un flashback revela que Jong-il asesinó a Sung-shik con Soo-yeon presente. Choi, harto de estos dos, planea que Jong-il sea arrestado. Soo-yeon se prepara para entregarse, pero su padre intenta detenerla. Choi soborna al testigo para proteger a Dong. Young, ahora como secretaria de Jong-il, copia información clave para incriminarlo. Jong-il empieza a sospechar de su identidad y confirma que es Yen, hija del acusado por el asesinato de Sung-shik. Al final, revisa un video sexual que podría implicar a Dong, acercándose cada vez más a la verdad. Young y Hyun-soo vigilan el hotel de Jong-il. Él le cuenta que la boda solo fue pospuesta y justifica no haberla apoyado en la audiencia cuando la despidieron, ya que él también hubiese sido despedido, pero ella solo le dice que llame a Dong si no regresa en 10 minutos, y le da una tarjeta de presentación, y Hyun-soo arruga molesto la tarjeta, pero pronto es emboscado por Sang-gu. Mientras lo golpean, Young entra al hotel usando una copia de la llave, pero cae en una trampa, y Jung-il la confronta con un video incompleto, buscando el rostro de Dong. Hyun-soo, herido, contacta a Dong, quien acude a Taebaek. Jung-il deduce que el video está en la oficina de Dong y Young finge cooperar mientras llama en secreto a Hyun-soo,
revelando en esta llamada que la tarjeta microSD con las pruebas está en una maceta. Hyun-soo la recupera para destruirla, sin embargo, antes decide ver el video y es así como ve a Young con Dong. A pesar de estar herido, quema la tarjeta y cuando llegan los hombres de Jung-il ya está destruida. Finalmente, Dong irrumpe en la junta directiva, revela el consumo de drogas de Soo-young y con Jung-il al teléfono lo chantajea a cambio de liberar a Young. Soo-young pide ayuda a su padre, pero él la ignora. Ella enfrenta a Jung-il y libera a Young. El detective B intenta detenerla, pero ella lo golpea con fuerza. Young confronta a Dong por su falta de arrepentimiento como juez. Dong confiesa que lamenta no haber protegido al yerno del presidente, ya que eso le habría asegurado una promoción. Young, decepcionada, afirma que no todos sacrifican sus principios por sobrevivir. Deciden buscar pruebas en la caja fuerte de Soo-young. Dong negocia con el secretario Song para conseguir la huella de Soo-young. Soo-young, mientras tanto, amenaza con hundir a Dong usando un fotograma del video de Young. El presidente del Tribunal Supremo inicia una investigación y Asuntos Internos interroga a Dong-jun por presuntas relaciones inapropiadas. Young-ju descubre que su padre tiene cáncer avanzado. Jung-il se ofrece a ayudar si ella colabora en la investigación contra Dong. Ella se niega. Mientras tanto, Dong y Young-ju se preparan para abrir la caja fuerte, aprovechando una reunión de emergencia en Taebaek para infiltrarse. En la caja hay pruebas de corrupción y de la enfermedad del padre de Young. Durante la reunión, Young miente para proteger a Dong y desvía la atención. Soo-young y Jung-il descubren luego que su caja fuerte está vacía. Dong confronta al presidente del Tribunal Supremo con la evidencia y le ofrece elegir entre la verdad o el encubrimiento. Ante la presión, el presidente cancela la investigación que le estaban haciendo. Soo-young, furiosa, ordena eliminar a Dong. Young entrega a Dong los documentos sobre Taebaek, pero luego recibe una foto de su despido enviada por Jung-il, quien la manipula para que envíe a Dong al muelle. Aunque sospecha que es una trampa, Dong acepta. En el muelle es apuñalado por Sang-woo. Young lo rescata, y mientras huyen por los contenedores, ella lo besa para que guarde silencio y evitar ser descubiertos mientras intenta salvarle la vida. Mientras los hombres de Sang-woo se acercan, las sirenas de la policía los ahuyentan. Hyun-soo regresó. Llama a Young, preocupado por Dong. Ella lo lleva al hospital, donde lo recibe la verdadera Yen-hwa y su padre, quien lo opera de inmediato. Una vez a salvo, Young vuelve a la empresa como empleada oficial de Taebaek e instala una cámara oculta en la oficina de Soo-young para rastrear unos documentos. En el hospital, Dong mejora lentamente. Soo-young no lo ha visitado y Young no pierde la oportunidad de burlarse. Soo-young la acusa de acostarse con su esposo. Young responde con ironía y continúa espiándola. Soo-young rastrea obsesivamente un paquete. Young intercepta el camión de reparto, se oculta entre los paquetes y logra cambiar el contenido. Los documentos caen en manos de Dong y el abogado Choi, quienes planean su siguiente jugada. Soo-young abre su esperado paquete y solo encuentra revistas y el discurso que pidió. Young la llama para decirle que ya lo presentó, con pronunciación coreana en las palabras difíciles. Hay un flashback de hace 30 años, y vemos que el abogado Choi era pobre y sin éxito. Y el presidente Kang, un gángster astuto, lo menospreciaba por sus fracasos. El joven presidente Kang le propone al abogado Choi conquistar el mundo juntos, recordando sus inicios como traficante de armas durante el levantamiento de Gwangju. Choi, quien redactó un contrato con cláusula de separación hace 30 años, en la actualidad lo usa para romper con Taebaek y reclamar las tierras que la familia Kang le quitó a la suya. Kang accede a firmarlo, pero solo si Chang-ho muere en la operación. Choi, sorprendentemente, acepta. Young entrega documentos clave a Choi para que continúe la lucha, mientras el presidente Kang y Soo-young discuten la posición de Jung-il. El abogado Choi expulsa a Jung-il de Taebaek, acusándolo de repetir los errores de su abuelo. En el hospital, Dong intenta convencer a su padre, el cirujano, de salvar a Chang-ho.
Jong-il amenazó a Jong con hacer que su padre muriera durante la cirugía. A cambio de este favor, Dong promete destruir los documentos de Sung-shik. Finalmente, le muestra a Jong cómo quemó los papeles, asegurándole que su padre vivirá. Durante la cirugía, el cirujano se ve tentado por la amenaza de Kang, pero actúa con ética. Tras la operación, revela que a Chang-ho le quedan 6 meses de vida por un cáncer terminal, lo que cierra el caso de asesinato. Jung, devastada, quema la última prueba que podía liberar a su padre. En el tejado, se pregunta qué hacer. Propone colaborar con el abogado Choi, aunque eso implique sacrificar su integridad. Confiesa a Jung que se siente miserable por haber usado su cuerpo para intentar hacer justicia. Planea mudarse al campo con su familia cuando todo termine. Jung la abraza y le dice que ese día no llegará. Mientras la consuela, se disculpa con tristeza, sabiendo que ya nada volverá a ser igual. Mientras Jung llora abrazada a Jong-jung por la inminente muerte de su padre, el presidente Kang se burla cruelmente del pasado del abogado Choi. Yang ha ordenado penas severas contra las empresas corruptas, incluida la de Kang. Jong-il pacta con Yang entregar a Dong a cambio de estabilidad. Mientras tanto, Dong visita a Chang-ho, quien acepta su muerte y le agradece haber facilitado la cirugía. Aunque admite sus errores, Dong promete buscar justicia con un nuevo juicio. El abogado Choi se debate entre proteger a su yerno o a Tae-baek. Dong, determinado, le dice que usará a Tae-baek para exponer a Yang. En paralelo, Jong promete limpiar el nombre de su padre. Dong filtra nueva información sobre corrupción y organiza una trampa. Jong fotografía a Yang con el juez del caso de su yerno, y este último, presionado, publica pruebas de sobornos. Al final, Yang ruega a Dong que guarde silencio, pero este exige sanciones más severas incluso si eso arruina a Tae-baek. La justicia, finalmente, toma la delantera. El presidente Kang confronta furioso al abogado Choi por el daño a su empresa. Culpa a Dong y amenaza con destruir Tae-baek, dejando solo a Choi. En respuesta, Choi le recuerda las consecuencias para los empleados. Enfurecido, Kang rompe el marco del logo de Tae-baek. Mientras tanto, Jong y su madre ayudan a Chang-ho a instalarse en la residencia de ancianos. Dong también está allí, pero regresa a Tae-baek tras una llamada. En la oficina, Dong confronta a Choi por usarlo en sus planes. Aún así, le pide los mejores abogados para probar que Jong-il asesinó a Sun-shik. En una reunión, redistribuye casos, excepto el asesinato de Sun-shik, lo que incomoda a Jong-il. Su-yeon, preocupada, descubre una cámara en su oficina. Más tarde, Dong-jong desenmascara al presidente del Tribunal Supremo en una rueda de prensa, limpiando su nombre. El juicio de Chang-ho continuará. Su-jong sospecha el vínculo entre Dong y Jong y actúa para sembrar dudas. Lleva a un reportero y besa a Dong frente a todos. Jong-il los ve, sorprendido por el aparente romance. Con unas botellas de vino, Jong-il y el abogado Jo discuten el caso de Chang-ho. Jo teme que descubran al verdadero culpable, pero Jong-il lo tranquiliza. Chang-ho solo tiene 6 meses de vida y el juicio no continuará. Aunque Jo confía en Jong-il, no en Su-jong, y propone culparla de la muerte de Sung-shik. Jong-il, perturbado por haber visto a Su-jong besar a Dong, llama a Sang-gu. Mientras, Dong evita que se publique la entrevista y el beso con Su-jong, prometiendo una exclusiva cuando se divorcien. Su-jong, indignada, programa una cita médica para evitar testificar, pero Dong insiste en que deberá presentarse o será citada por la fuerza. Finalmente, ella testifica, aunque Jong duda de su sinceridad por su relación con Jong-il. Dong enfrenta a Jung-il, quien ofrece entregar a un matón como falso culpable a cambio de la libertad de Chang-ho. Pero Dong-jun tiene pruebas de un préstamo sospechoso a Sang-gu, lo que vincula a Su-yeon con él. El testimonio de ella se tambalea al ver los documentos del préstamo. Jung-il ruega a su padre que lo ayude, pero este le sugiere culpar a Su-yeon. Jong advierte a Su-yeon que Jung-il podría traicionarla, lo que se confirma cuando descubre que él solicitó los videos de seguridad que la incriminan. Devastada, Su-yeon lo enfrenta y rompe a llorar tras confirmar su traición. Pero regresa a Dong y Jong para testificar nuevamente. Graban su confesión y revela cómo Su-yeon estuvo en el lugar del crimen y vio cómo Jung-il mató a Sung-shik. Afirma también que incriminó a Chang-ho injustamente. Con lágrimas, Jong escucha la verdad que tanto esperó mientras Dong la consuela.
Jung-il idea un plan para eliminar tanto a Dong como al abogado Choi, enviando al abogado Ho a rogar un código de seguridad para acceder a los servidores de Taebaek. Mientras tanto, Jong confronta a Jung-il en su oficina, segura de que esta vez el tribunal dictará justicia. En una reunión clave, Soo-yeon confiesa haber visto a Jung-il matar, pero él revela una copia del fallo manipulado de Dong creado por Choi. Ante la amenaza mutua, el presidente Kang propone que Choi abandone el caso. Luego, Choi ordena destruir las pruebas. Jong-il y Dong pactan que un matón confesará el asesinato, y Dong exige que Jong sea reincorporada a la policía. Aunque Jong protesta, accede por su padre, quien rechaza haber aceptado sobornos pese a la presión. Finalmente, Jong cambia la USB con la confesión de Soo-yeon y reta a los poderosos, declarando la guerra. Dong debe decidir si luchará con ella o contra ella. Tanto el abogado Choi como el presidente Kang movilizan sus influencias para que la confesión de Soo-yeon sea aceptada como prueba o descartada, respectivamente. Mientras, el abogado Jo se angustia. Necesitan a Sang-gu para manipular el testimonio de Soo-jong. Sang-gu, entre sobornos y amenazas de ambas partes, huye tras negarse a cooperar, pero Jong lo atrapa. Ya en custodia, su nuevo trato es comida y techo o nada. Sang-gu, escondido, revela que Soo-yeon lo contrató para robar unos documentos a Sung-shik. Aunque su secuaz lo hirió, fue Jong-il quien le dio el golpe mortal. Con esta confesión, ahora pueden probar que ella instigó y él ejecutó el asesinato. Soo-yeon y Jong-il se encuentran en Subway, donde rememoran su pasado en Estados Unidos y borran toda evidencia de su relación. Eliminan correos, registros de hoteles y fotos, pero Jong y John recuperan imágenes desde un viejo teléfono. Jong sigue al presidente Kang hasta una antigua oficina donde Choi y Song discuten su lucha por el control de Taebaek. Cuando Song revela que testificará contra Choi, a cambio de justicia, Kang lo anima. Pero el abogado Choi, furioso, mata a Kang con un jarrón. Jong entra al lugar y descubre el cuerpo. Detrás de ella aparece el secretario Song, el único testigo de lo ocurrido. Dong enfrenta a Jung-il antes del juicio de Chang-ho, advirtiéndole que encontrará a Sang-gu, quien podría incriminarlo por asesinato y secuestro. Mientras tanto, Jong intenta recuperar el celular del presidente Kang, pero el secretario Song la deja inconsciente tras golpearla. Al despertar, el cuerpo ha desaparecido. Soo-yeon sospecha de su padre, el abogado Choi, y se confiesa con él. Él le asegura que ha devuelto todo al presidente Kang. Mientras tanto, Jong deduce que el abogado Choi mató a Kang y que Song limpió la escena. Planea reunir pruebas, pero un incendio destruye la oficina donde ocurrió el crimen. Jung-il, sospechando la verdad, rompe a llorar tras recordar a su padre. El abogado Choi y el secretario Song discuten sobre el asesinato y sobre Jong, quien está decidida a encontrar el cuerpo. Jong sigue al secretario Song hasta el depósito, pero ella es acusada públicamente de la desaparición del presidente Kang. Perseguida por la policía, logra escapar temporalmente. Finalmente, Jong se infiltra en el hospital, disfrazada de paramédico, para ver a su padre antes de su operación. Lo acompaña brevemente entre lágrimas. Mientras, Dong se entera de que Chang-ho tiene solo un mes de vida. Sin embargo, su propio padre parece más preocupado por una auditoría fiscal que por el destino de Chang-ho. Por la mañana, todos llegan a Taebaek y se enfrentan en el vestíbulo. El abogado Choi y Jung-il intercambian saludos cordiales, aunque cada uno oculta sus verdaderas intenciones. Choi quiere encontrar a Jong para protegerse, mientras que Jung-il teme que ella testifique en su contra. Solo Dong sabe dónde está y le pide que se mantenga oculta. Jung-il visita a Dong para hablar sobre Sang-gu y su padre. Aunque insinúen una posible alianza, Dong se niega a trabajar con un monstruo. Soo-yeon, mientras tanto, rastrea a Sang-gu hasta una villa, pero es recibida por Jung-il. Beben vino y él revela que ya envió a Sang-gu lejos. Soo-yeon ofrece protección política a Dong si coopera, pero él la rechaza.
Luego se reúne con Jong, quien llora al saber que su padre está muriendo. Le pide que se esconda, pero ella insiste en despedirse. Al día siguiente, Jong intercepta el auto que traslada el cadáver. La policía la arresta tras encontrar el cuerpo en su propio vehículo. Dong corre a defenderla como su abogado y le aconseja no declarar nada. Mientras la consuela por sus heridas, le promete que estará libre para despedirse de su padre y le susurra: «Confía en mí». Por su parte, Jong-il regresa decidido a dominar Taebaek, regalando a Chui un jarrón idéntico al que usó como arma. Dong localiza un auto que podría tener evidencia, pero cuando llegan, la caja negra ha sido robada por Jong-il. El video no es útil para incriminar a Song, así que Jong-il lo guarda como cebo. Le ofrece a Soo-yeon un trato y un boleto a Suiza, pero ella se niega. Jong-il le propone a John retirar la apelación del juicio de su padre a cambio de pruebas que la liberen. Ella se niega. Decidida a luchar legalmente, Dong entonces idea un plan: fingir una relación con Jong y alegar que estuvieron juntos la noche del crimen. Filtrarán imágenes insinuantes para respaldarlo. Aunque Jong teme que eso arruine su reputación, él se muestra aliviado de poder hacer algo por Chang-ho y por ella. Al volver a casa, Soo-yeon lo espera. Dong le dice que la pesadilla apenas comienza. Estallan noticias acusándolo de ser amante de Yeon y estar con ella la noche del asesinato del presidente Kang. Aunque niega la relación ante la prensa, se filtra un video que lo compromete. Dong le pide a su madre que mienta para salvarlo, y ella accede con tristeza. Soo-yeon y su padre lo traicionan públicamente con una coartada falsa, dejando a Jong como sospechosa. Ella es arrestada y habla por última vez con su padre, Chang-ho, entre lágrimas. Cuando la policía intenta arrestarla, un video de la caja negra prueba su inocencia. Sin embargo, Jung-il obtiene esa prueba a cambio de la confesión grabada de Chang-ho. Cuando Jung llega, su padre ya ha muerto. Ella llora sobre su cuerpo mientras su confesión suena en el fondo. Dong asiste al funeral de Chang-ho, donde solo está Jung, angustiada porque nadie más ha venido. A pesar de haber sido el juez que lo condenó, Dong acepta llevar el ataúd. Jung-ju insiste, ni siquiera el pueblo natal de su padre quiere enterrarlo, pues todos temen asociarse con un asesino. Durante un desayuno con sus suegros, Dong declara que, aunque Dios manda amar a los enemigos, él no puede perdonar. Jura vengar a Chang-ho, lo que preocupa al abogado Choi, quien asegura a Soo-yeon que Dong no tiene poder. Pero su confianza se desploma cuando Jung-il anuncia en conferencia de prensa que donará la empresa de su padre y solicita una auditoría completa. Soo-yeon lo confronta, pero él insiste: destruirá al abogado Choi, cueste lo que cueste. Dong observa a Jong esparcir las cenizas de su padre. Luego, en el cumpleaños de su hermanastro, entrega como regalo un informe sobre corrupción en el centro de cirugía plástica. Reniega de su familia y le exige a su padre que corrija sus errores. Más tarde, preside la audiencia de reincorporación de Jung y logra que sea restituida como teniente. En Taebaek, ella se despide y devuelve el dinero fúnebre a Jung-il, jurando recuperar la confesión del asesinato de su padre. Mientras tanto, el abogado Choi planea protegerse, enviando a su chofer testigo al extranjero. Donnie y Jong presionan al secretario Song, mostrándole pruebas que lo incriminan en el incendio donde murió el presidente Kang. Lo confrontan con la evidencia y lo instan a entregarse. Finalmente, Donnie y Jong se alinean como un equipo decidido a arrasar con Choi y sus cómplices. Soo-yeon intenta retrasar la auditoría de Taebaek sobornando a funcionarios, pero Jong-il se adelanta y entrega los documentos al auditor honesto. Mientras, Jong lanza una farsa. Acusa públicamente al secretario Song de haber sido captado en el incendio para provocarlo. Dong le ofrece ayuda a cambio de su confesión contra el abogado Choi, pero Song duda. Tras discutir con Choi, quien no planea protegerlo, Song roba millones de Taebaek y huye al aeropuerto, pidiendo a su exesposa que lo alcance con su hija. Jong lo arresta antes de que escape. Soo-yeon entrega a Dong el divorcio firmado, pero él se niega a dejar Taebaek. En el interrogatorio, Jong amenaza a Song con más cargos dependiendo de lo que revele. Dong informa a Choi sobre la traición de Song y toma simbólicamente el control de Taebaek. Dong se enfrenta a Jong-il, quien menciona haber visitado la tumba de su padre y reservado un lugar para el abogado Choi. Aunque Dong percibe su dolor, también nota su falta de culpa por el asesinato de Sun-shik. Jong-il le lanza una amenaza,
afirmando que él sí apunta al corazón. Y finalmente, Song colabora con Dong y Young. Mientras tanto, Soo-yeon intenta controlar los daños. Tae-baek trata de protegerlo, pero Young chantajea al comisario usando la información del secretario Song sobre su amante. Young y Dong planean retrasar el interrogatorio del abogado Choi sin levantar sospechas, alegando que el secretario Song enfermó. El abogado Joe se sorprende de que Jong-il testifique por Choi. El día del interrogatorio, el abogado Choi es recibido por la prensa. Al final, Young arresta al abogado Choi por el asesinato del presidente Kang. Young y Dong planifican su siguiente movimiento para implicar a Soo-yeon, basándose en los fondos que ella retiró para encubrir al secretario Song. Jong-il, sabiendo que Soo-yeon posee un video incriminatorio contra él, le propone al abogado Choi salvarla. El abogado confiesa el asesinato a cambio de inmunidad para su hija. Soo-yeon lo visita en prisión y él le sugiere casarse con Jong-il para salvar Tae-baek. En la azotea, Soo-yeon besa sin ganas a Jong-il, quien revela que planea destruir la firma desde dentro tras recuperar el video. Young y Dong, ahora más cercanos, arrestan a antiguos hombres de Sang-gu. Soo-yeon intenta estabilizar Tae-baek, pero Dong se presenta en el comité y revela un video que incrimina a Jung-il por agresión contratada. Ante la amenaza de escándalo, propone que él mismo lidere temporalmente la firma. Aunque Soo-yeon objeta, Dong muestra los papeles de divorcio firmados. Así, se presenta como un yerno que eligió la verdad sobre la lealtad familiar. Dong es nombrado director interino de Tae-baek, y en su primera reunión retira a todos los abogados del caso de Choi y nombra al abogado Ho como su nuevo secretario, a pesar de su amistad con Jung-il. Su primera tarea, devolver a Jung-il el jarrón que colocó en la oficina del abogado Choi, un gesto que enfurece al aludido. Mientras Jong investiga el fondo de sobornos del comité asesor, Dong confronta a Soo-yeon, quien le entrega los papeles de divorcio. Él le pide que le entregue el video de la confesión de Jung-il para evitar la caída de Tae-baek, pero ella duda. Dong y Jong comparten un momento tierno cuando ella le regala un alfiler de corbata como símbolo de su conexión. Ella bromea diciendo que gastó mucho para comprarlo y que debe usarlo todos los días durante 10 años. Además, él le toma las manos y le dice que ella es la dueña de su equipo en respuesta a su broma de que él era un jugador. Al día siguiente, Jong-il le advierte a Dong que debe firmar un pago ilegal o será expulsado. A pesar de todo, Dong, decidido a cumplir su promesa, firma el documento. So-yeon sospecha que Dong está tendiendo una trampa. Él entrega las pruebas a Jong y le pide que lo investigue. Aunque Jong-il intenta silenciarla transfiriéndola, ella usa las fotos como presión para continuar el caso. Detiene a un funcionario y al secretario Song, quien colabora a cambio de beneficios en prisión. Las noticias del caso golpean a Jong-il y So-yeon le promete a Dong entregarle el video de la confesión. Jong-il, en pánico, intenta huir y proteger su herencia, pero descubre un fondo secreto relacionado con el origen de Tae-baek. Chantajea al abogado Choi para detener a So-yeon. Jong-il toma el control de Tae-baek, dejando a Dong de decoración. So-yeon está atrapada entre ambos, y la madre de So-yeon es arrestada. En la comisaría, Soo-yeon calma a su madre durante un ataque de pánico, dándole medicación y preocupándose por su claustrofobia. Luego confronta a Yang, culpándole por su influencia negativa, pero ésta le exige el video de la confesión de Jung-il para liberar a su madre. Soo-yeon decide salvarla y entrega el video. En él, Jung-il confiesa haber asesinado a Sung-sik. Durante una reunión, Dong revela los crímenes de Jung-il justo cuando Yang llega para arrestarlo. Dong asegura que Tae-baek no lo protegerá, mientras Jung-il es señalado por todos. Yang llega a Tae-baek para arrestar a Jung-il, pero él ya escapó. Soo-yeon visita a su padre en prisión, y este sugiere que Jung-il podría filtrar el fondo de sobornos. Molesto le recrimina no haberse casado con él. Soo-yeon, indignada, le recuerda que Jung-il prometió divorciarse tras tener un hijo. Mientras Jung-il se esconde en un templo, el abogado Jo le aconseja huir. Yang, con ayuda del secretario Song,
investiga las rutas de escape y predice que Jung-il buscará vengarse de Soo-yeon. Ella se reúne con Yang y Dong, quien le dice que está allí para protegerla. Yang filtra sus declaraciones a la prensa para provocar a Jung-il, quien exige verla antes de huir. Soo-yeon lo visita en el templo, donde él le ruega entre lágrimas que escapen juntos. Ella también llora, sintiéndose culpable por su caída. Jung-il intenta obtener una confesión, pero Soo-yeon lo engaña y lo expone con una cámara real. Dong intenta detenerlo, y tras una pelea, Young llega y lo arresta. Jung-il guarda silencio, pero ofrece revelar el fondo ilícito si arrestan a Soo-yeon. Dong convence al expresidente del Tribunal Supremo, Yang, de testificar contra ella. Young cita a Soo-yeon a la comisaría. Allí enfrenta la evidencia del expresidente Yang y la sentencia manipulada del caso Chang-ho. Soo-yeon, acorralada, comprende que ha sido traicionada por todos. Young arresta oficialmente a Soo-yeon por agresión contra Taba e intento de encubrimiento de asesinato. Jung-il toma nota del fondo de sobornos y ambos son llevados a sus celdas. Young le advierte a Dong que también hay una orden de arresto para él, pero le pide tiempo para destruir a Tae-bak desde dentro. Dong recopila información sobre los sobornos y la envía a Young. Visita el abogado Choi en prisión, quien cree que la investigación no prosperará, pero Dong lo contradice, decidido a seguir luchando por la justicia. Aunque Dong también fue cómplice, Young retrasa su arresto un día para cenar con su madre por su cumpleaños. Él entrega sus ahorros y promete volver a su lado tras cumplir condena. A la mañana siguiente, Young va a ver a Dong para cumplir con su deber. Él está muy tranquilo y es aquí que se dan un buen beso. Él no se resiste y le agradece por ayudarlo a cambiar. Le ofrece sus manos para que le coloque las esposas y ella se las pone entre lágrimas. Las noticias muestran su arresto. Su madre llora. La de Young observa con esperanza. Con su testimonio, Jung-il queda como sospechoso del asesinato de Sung-shik, pero él afirma que solo apuñaló un cadáver. Young descubre que la autopsia no aclara la causa exacta de muerte, lo que favorece a Jung-il. Dong propone inculpar a Jung-il por intento de asesinato, usando como prueba el ataque en el muelle. La madre de Dong le pide ayuda al doctor Papá, quien luego testifica contra Jung-il, aunque más tarde confiesa que mintió para salvar a su hijo. So-yeon entrega evidencia clave, un préstamo de Jung-il a Sang-gu. Dong rechaza tener abogado y acepta su condena. Solo pide que al salir, Young le cocine. En prisión, el secretario Song tiene como compañero al exfiscal Lee Tae-jun, quien le habla sobre segundas oportunidades y cambiar vidas de corrupción por caminos limpios. Comienza el juicio por el encubrimiento del asesinato de Sung-shik. Soo-yeon declara que obedecía a su padre, el abogado Choi, quien acusa al secretario Song y al presidente Kang de haber manipulado el juicio. Dong, Young y Song buscan pruebas para demostrar que Soo-yeon actuó por voluntad propia. La jueza solicita penas severas, incluyendo cadena perpetua para Choi y 10 años para Dong. Este da un emotivo discurso final pidiendo ser castigado como símbolo de justicia. Finalmente, Dong recibe solo 4 años. Young lo visita y le pide ayuda para tramitar la indemnización por la falsa acusación contra su padre. Con ese dinero, deja la policía y estudia Derecho. Hay un salto de 4 años después y Young visita a Dong-jeon en la cárcel y le cuenta lo nerviosa que está por presentar el examen de abogada la semana que viene. Dong le toma las manos con suavidad para darle ánimos. Así llega el día de la liberación de Dong y Young se prepara nerviosamente, y ella lleva puesto un collar que le regaló. Dong-jeon recupera sus objetos personales del guardia de la prisión y encuentra el alfiler de corbata que Young le dio a cambio, recordando su promesa de que lo usaría durante 10 años. Cuando se encuentran fuera de la prisión, ambos se dan cuenta de que cada uno lleva sus respectivos regalos. Dong visita a su padre, y su madre le cuenta que ahora sufre de demencia. Soo-yeon sigue en prisión, pero parece que ha hecho amigos. Jung-il también está en prisión, y mientras hace flexiones, la mirada severa en sus ojos al observar la foto de su padre sugiere que su sed de venganza aún no se ha saciado. Es el primer juicio real de Young como abogada y está adorablemente ansiosa. Dong-jun le asegura que todo saldrá bien. Si se pone demasiado nerviosa, debería imaginarse que él es el juez
y pensar en lo que diría. Y eso hace. En su juicio, se imagina a Dong en el banquillo, sintiéndose cómoda y feliz en esta nueva etapa. Eso sí, el verdadero Dong está allí, apoyándola y viéndola con orgullo.